¿Qué harías si entraras en una mansión y encontraras a un bebé solo, sucio y sollozando, mientras los adultos que se suponía debían cuidarlo no aparecían? Eso fue exactamente lo que le pasó a Clare Sanders una mañana. Ella solo era la ama de llaves que estaba allí para limpiar pisos y quitar el polvo de las estanterías. Pero cuando escuchó a Michael Mason, de 1 año, llorar tan fuerte que apenas podía respirar, no dudó. Rompió todos los límites profesionales que le habían dicho que mantuviera, lo abrazó y cambió el curso de sus vidas. Lo que no sabía era que su simple acto de bondad desencadenaría una cadena de confrontaciones, verdades dolorosas y una oferta impactante del multimillonario viudo Richard Mason. Una que podría sanar a toda una familia o romperle el corazón de nuevo. Quédate conmigo porque el giro inesperado se acerca y no lo verás venir. La mansión siempre estaba silenciosa por la mañana temprano, sus pasillos de mármol resonaban, solo el leve zumbido de la brisa marina que llegaba desde la costa californiana. Clare Sanders había trabajado allí durante 3 años, cumpliendo discretamente con sus tareas como ama de llaves de la familia Mason, sin excederse nunca en su rol, sin llamar la atención. Pero esa mañana, el silencio se rompió. Un grito agudo y desesperado rompió la quietud, tan crudo y urgente, que a Clare se le encogió el corazón. Se quedó paralizada, trapeador en mano, con la cabeza inclinada hacia la gran escalera. Otra ballena seguía al caballo de agudos ladridos, casi frenética. Venía de la habitación de Michael Mason. Clare dejó caer el trapeador y subió corriendo las escaleras, con el pulso acelerado. Michael, de tan solo 18 meses, debía estar con su niñera. Pero cuando abrió la puerta, sintió un vuelco. Las sábanas de la cuna estaban húmedas. Las mejillas de Michael estaban enrojecidas por horas de llanto. Su pañal se le caía pesadamente, el olor era inconfundible. Y allí, en la cómoda, había una sola nota doblada. Le temblaban los dedos al abrirla. No volveré. Por favor, considera esto mi renuncia, Sylvia. Sin explicación, sin aviso, simplemente se fue. Michael se acercó a ella, su pequeño cuerpo temblando. «Ay, cariño», susurró, abrazándolo. Su sollozo se apagó casi al instante, reemplazado por pequeños hipos mientras hundía la cara en su hombro. El baño de invitados más cercano solo tenía una ducha, incómoda para bañar a un niño tan pequeño. El baño principal de la familia estaba prohibido. Era una regla que Clare nunca se había atrevido a romper. Pero no podía dejarlo así. Lo llevó escaleras abajo, al reluciente fregadero de acero inoxidable de la cocina. Abriendo el grifo, probó la calidez del agua en su codo, tarareando suavemente para calmarlo. Le quitó la ropa sucia, murmurando la canción de cuna que una vez le cantó a su hija Sofía años atrás. El dolor en el pecho le era familiar, pero lo reprimió. Este momento era sobre Michael. Los ojos del niño brillaron al sentir el agua tibia correr por sus pequeñas manos. Chapoteó débilmente, soltando una risita que lo sobresaltó. Clare sonrió por primera vez esa mañana. Fue entonces cuando una voz profunda cortó el aire. «¿Qué está pasando aquí?» Se giró. Richard Mason estaba en la puerta, la luz del amanecer iluminando su alta figura con un marcado relieve. Había regresado un día antes de su viaje de negocios, con el traje oscuro aún impecable del viaje, la mirada fija en la escena que tenía delante. Su ama de llaves uniformada, bañando a su único hijo en el fregadero de la cocina como si fuera lo más natural del mundo. Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Michael. «Señor Mason, puedo explicarlo». Su tono era cortante, casi incrédulo. «Está bañando a mi hijo en el fregadero. ¿Quién le dio permiso para tocarlo?» Michael se sobresaltó al oír la voz de su padre, con el labio tembloroso. Un pequeño gemido se le escapó antes de aferrarse con más fuerza al uniforme empapado de Clare. Ella lo meció instintivamente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Los ojos de Richard se entrecerraron con un destello de confusión. Normalmente, tardaba horas en calmar a Michael cuando estaba alterado. Sin embargo,
Aquí, en los brazos de esta mujer, ya estaba quieto. Señor Mason, por favor. Clare dijo, con voz más firme. La niñera se ha ido, dejó una nota. Cuando entré, Michael me interrumpió, no me importa lo que creas que encontraste. Te contrataron para limpiar esta casa, no para cuidar a mi hijo. Sintió una opresión en el pecho. Así que debería haberlo dejado sucio, llorando y hambriento. ¿Es eso lo que hubieras preferido? Tensó la mandíbula, pero no respondió. Desde la puerta, tras él, apareció la figura familiar de la señora Amelia Clark, la administradora de la casa. Oh, señor Mason, gracias a Dios que está en casa. Le dije que dejara a la niña sola hasta que llegara la nueva niñera, pero me ignoró por completo. Clare se giró hacia Amelia, con la mirada sorprendida. No había niñera nueva programada para hoy. Michael estuvo solo durante horas. Eso no es asunto tuyo, espetó Amelia. Estás aquí para fregar pisos, no para ser su madre. Michael se movió, extendiendo la mano hacia Clare cada vez que alguno de los adultos intentaba acercarse. Richard notó que la preferencia de la niña era inconfundible y profundamente inquietante. Kling, ¿dónde está la nueva niñera?, preguntó Richard bruscamente. Amelia dudó, mirando a otro lado. Llamé a la agencia esta mañana. Puede que haya habido un retraso. Esta mañana, la voz de Clare se alzó a su pesar. Cuando llegué a las 7, ni siquiera estabas aquí. Y Michael, suficiente. Amelia se encogió, con las mejillas sonrojadas. Ya te has pasado. Richard levantó la mano. No, quiero oír exactamente qué pasó. Clare lo miró a los ojos. ¿Le pesa el peso de su decisión en el pecho? Podía quedarse callada y mantener su trabajo a salvo o decirle la verdad y arriesgarlo todo. Su voz no tembló. Esta mañana, tu hijo fue abandonado, e hice lo que cualquier ser humano decente haría. Por un momento, nadie habló. El único sonido era el goteo constante del agua del fregadero. Richard se acercó, con expresión indescifrable. Entonces dígame, señorita Sanders, ¿por qué mi hijo se aferra así a usted? Los deditos de Michael se apretaron sobre su cuello, con la cara pegada a su nuca. Clare no rompió el contacto visual. Quizás porque yo estaba allí cuando él necesitaba a alguien. La mirada de Richard se detuvo en ella, confusa. En ese momento, la línea entre empleador y empleado se desdibujó, reemplazada por una pregunta mucho más peligrosa. Si ella podía calmar a su hijo cuando nadie más podía, ¿qué decía eso de él como padre? El aire en la cocina se sentía pesado. El ligero olor a jabón y agua tibia persistía entre ellos. Richard Mason no se movió durante un largo instante. Sus ojos iban del cabello húmedo de su hijo al firme agarre de Clare Sanders alrededor del niño. De acuerdo, dijo Richard finalmente, con tono tenso. Explícate. Desde el principio. Clare respiró hondo. Cuando llegué, esta mañana, Michael ya estaba llorando a mares como si llevara horas. Su pañal estaba en mal estado. Busqué a Silvia por todas partes, pero no estaba. Esa nota, señaló con la cabeza el papel arrugado del mostrador, fue todo lo que dejó. Richard la recogió y volvió a leer la línea. Frunció el ceño. Estuvo aquí anoche cuando me fui al aeropuerto. Debió irse. Después de ti, dijo Clare. La vi alejarse con una maleta. Richard levantó la cabeza de golpe. ¿La viste irse? Sí, admitió Clare. Pensé que tal vez se había ido el fin de semana porque lo sabías. No pensé que abandonaría su trabajo. Detrás de Richard, la señora Amelia. Clark dio un paso al frente. Señor Mason, le dije que llamé a la agencia esta mañana para que la reemplazaran. Dijeron que alguien llegaría hoy. Clare se giró hacia Amelia, frunciendo el ceño. Eso no es cierto. No me dijiste nada sobre una nueva niñera. Y ni siquiera estabas aquí cuando llegué. Los labios de Amelia se apretaron en una línea delgada.
Tenía recados. Recados que te llevaron lejos mientras el niño estaba solo. Clare alzó la voz antes de que se contuviera. La mirada de Richard se dirigió bruscamente a Amelia. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Señora Clark? La encargada de la casa dudó. Haciendo la compra para la semana. Clare se mordió la lengua. Sabía que Amelia había ido a su cita del lunes en la peluquería. La había visto irse muchas veces, pero exponerlo solo haría que la tensión se intensificara. Michael movió sus deditos en los brazos, jugando distraídamente con un botón de su uniforme. Richard notó cómo los hombros del niño permanecían relajados, su respiración constante. Esto es inusual, murmuró Richard casi para sí mismo. Nunca se calma tan rápido. Es porque se siente seguro, dijo Clare en voz baja. Richard la miró fijamente. ¿Crees que no hago que mi hijo se sienta seguro? No apartó la mirada. Creo que necesita algo más que comida y un horario. Necesita presencia, atención. Un destello de culpa cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como apareció. Se volvió hacia Amelia. ¿Dónde está la nueva niñera? Amelia dudó de nuevo. Quizás hubo un retraso. Llamaré a la agencia. Hazlo ahora. Desapareció por el pasillo hacia el teléfono de la oficina. Richard se acercó a Clare, bajando la voz. ¿Por qué no acudiste a mí antes si notaste problemas con la niñera? Clare movió ligeramente a Michael en sus brazos. Porque soy la ama de llaves, señor Mason, no la cuidadora del niño. No me correspondía. Pero sabías que no estaba contento. Sí, dijo ella. Simplemente. Y también sabía que estabas fuera la mayor parte del tiempo. No quería pasarme de la raya. Volvieron los pasos. Amelia entró con expresión deprimida. La agencia dice que el reemplazo no llegará hasta mañana. Richard tensó la mandíbula. Así que mi hijo se quedó solo esta mañana por un malentendido. La voz de Claire era firme. No fue un malentendido. Negligencia. La palabra cayó como una piedra en el centro de la habitación. Amelia se puso rígida. Esa es una acusación seria. Es la verdad. Respondió Clare. Michael gimió suavemente, percibiendo el cambio de tono. Ella le frotó la espalda hasta que se calmó. Richard la observó con una opresión en el pecho. La facilidad con la que ella calmaba a su hijo era innegable, y le dolió darse cuenta de que él no tenía ni idea de cómo hacer lo mismo. Señora Clark, dijo finalmente, hablaremos de su versión, de los acontecimientos posteriores. Por ahora, quiero entender por qué su hijo reacciona así con Clare y con nadie más. Amelia se erizó. Los niños se apegan a cualquiera que les preste un momento de atención. No es nada especial. Richard ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué no reacciona así con ninguna de las niñeras? La mujer mayor titubeó. Los cuidadores profesionales mantienen la distancia. No malcrían a los niños. Los ojos de Clare brillaron. Consolar a un niño que llora no es malcriarlo. Es cuidarlo. Durante un largo rato, el único sonido fue la respiración tranquila de Michael. Richard miró a una mujer a la otra, sopesando sus palabras. Finalmente, dijo, Claire, quiero que me cuentes todo lo que has notado sobre el cuidado de Michael en esta casa. Sin reservas. Su mirada se dirigió a Amelia y luego a él. ¿Estás segura de que quieres la verdad? Si no, no te la preguntaría. Respiró hondo, tranquila, pero segura. Las niñeras no se quedan mucho tiempo. Michael llora mucho cuando están aquí, a veces. Durante horas. Yo misma lo he alimentado cuando estaban demasiado ocupadas o ya se habían ido. Lo he visto calmarse más rápido, con un cuento o una canción, pero ellas, en cambio, siguen rutinas estrictas. A Richard se le revolvió el estómago. Y la señora Clark lo sabía. Clare dudó. A veces se lo conté el mes pasado,
cuando lloró. Durante 3 horas seguidas. Me dijo que me ocupara de mis asuntos. Richard se giró lentamente hacia Amelia. Su rostro estaba sonrojado, su mirada dura. Yo mantengo el orden. En esta casa, dijo con firmeza. El orden, dijo Richard, no significa nada si va en detrimento del bienestar de mi hijo. Amelia apartó la mirada. Richard volvió la vista hacia Clare, con la voz más baja. Necesito saber, ¿por qué mi hijo se aferra así a ti? Clare, ¿qué es lo que le estás dando que nadie más le ha dado? Miró a Michael, todavía acurrucado en sus brazos. Amor, atención y la promesa de que no me marcharé. La expresión de Richard era indescifrable, pero había una nueva carga en sus ojos, una comprensión que no estaba listo para decir en voz alta. Aún no lo sabía, pero las grietas en la vida que creía haber construido se estaban agrandando. Y en esas grietas, la verdad sobre la infelicidad de su hijo comenzaba a filtrarse. Durante un largo instante después de sus palabras, amor, atención y la promesa de que no me marcharé, la habitación quedó en silencio. Richard Mason se quedó allí, sintiendo el peso de su declaración oprimiéndolo más de lo que quería admitir. En su mente, imágenes de las noches sin descanso de Michael, su propia ausencia justificada por el trabajo y las sonrisas educadas y distantes de una puerta giratoria de niñeras. Pero fueron las siguientes palabras de Clare las que rompieron la armadura que le quedaba. Sé lo que se siente, dijo Clare Sanders en voz baja, apartando un rizo suelto de la frente de Michael. Ser un niño esperando a alguien que no regresa. Richard frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dudó, como si dudara si abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Luego, con una exhalación silenciosa, la cruzó. Tuve una hija, comenzó. Sofía. Tenía 6 años cuando la perdí. Richard frunció el ceño. La perdí. No para morir, aclaró Clare rápidamente, con la voz temblorosa. Al sistema. Tenía 2 trabajos, apenas podía mantener un techo. Un día, llegué tarde a casa de mi turno y me encontré con una trabajadora social esperando. Dijeron que mis condiciones de vida no eran estables, que no podía darle lo que necesitaba. La colocaron con una familia de acogida. La adoptaron un año después. Bajó la mirada al suelo, su voz apenas era un susurro. No era incapacitada, solo pobre. Richard la miró fijamente. La confesión lo golpeó con una fuerza inesperada. No era solo empatía por su hijo. Era una experiencia vivida. Michael se movió y Clare lo acomodó con suavidad, con las manos firmes, a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Cuando lo miro, veo a la niña que solía aferrarse a mí de la misma manera. No pude protegerla de que se la llevaran, pero puedo estar aquí para él. Desde la puerta, la señora Amelia Clark se movió. Incómodamente. Por primera vez, su expresión no era de desprecio. Era insegura. Richard se aclaró la garganta, intentando calmarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clare esbozó una sonrisa sin humor. Porque la mayoría de los empleadores no quieren oír hablar de las tragedias personales de sus empleados, y como no cambia mi descripción del trabajo, lo cambia todo, dijo Richard en voz baja. Antes de que pudiera responder, la vocecita de Michael interrumpió el momento. ¿Papá? La palabra fue tan suave que Richard casi creyó haberla imaginado. Abrió los ojos de par en par y se acercó. Michael, ¿qué dijiste, papá? El niño repitió una sonrisa tímida, tirando de sus labios. El pecho de Richard se oprimió de una manera que le cortó la respiración. Extendió la mano y Michael, para su asombro, lo dejó sujetar sin llorar. Pero entonces llegó el momento inesperado. Mientras Richard lo sostenía, Michael giró la cabeza hacia Clare y extendió los brazos de nuevo. Mamá. Clare. Richard se quedó paralizado. Amelia se quedó boquiabierta. Clare parpadeó rápidamente, sintiendo una oleada de emoción. Cariño, no lo soy, empezó a decir.
Pero Michael solo se acurrucó en su cuello. Suspirando satisfecha. La habitación estaba llena de significados tácitos. Amelia se quebró al principio. Los niños dicen cosas que no entienden. Eso no significa que Richard la interrumpiera con una mirada lo suficientemente aguda como para silenciarla. Volvió a mirar a Clare. Ha sido más padre para él en una mañana que algunos en meses. Clare negó con la cabeza. Eso no es justo. Es tu hijo. Y aún así Richard dijo que eres a quien llama cuando tiene miedo. Eres en quien confía. Se le hizo un nudo en la garganta. No es porque sea especial. Es porque estoy aquí. Exactamente, respondió Richard, con voz firme. Y quiero que estés aquí, no como ama de llaves, sino como la cuidadora principal de Michael. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Clare lo miró fijamente, atónita. Señor Mason, eso no es. Igualaré el salario que necesite. Continuó con su tono, sin dejar lugar a discusión. Y si quiere terminar su carrera de maestro, yo se la pago. Pero no quiero que otro desconocido críe a mi hijo. Lo quiero a usted. Se quedó sin aliento. Soñaba con volver a la escuela, con construir una vida más allá de fregar pisos. Pero esto no era solo una oferta de trabajo. Era un lazo con un hijo al que ya se estaba encariñando peligrosamente. No lo entiende, dijo en voz baja. Si acepto esto, no solo estoy trabajando para ti. Me estoy permitiendo amarlo. Y si algo cambia, si decides que no me quieres aquí, detuvo el pensamiento. Demasiado doloroso para terminarlo. Richard se acercó. Entonces me aseguraré de que eso nunca suceda. Desde la esquina, Amelia se tensó, pero por una vez no la interrumpió. Estaba viendo algo que ni siquiera ella podía negar. La forma en que la pequeña mano del niño se aferraba al cuello de Clare, la calma en su rostro. Richard miró el reloj. Es tarde. Deberías descansar. Pero piénsalo y recuerda que mi oferta no es solo por conveniencia. Se trata de darle a mi hijo la estabilidad que debía haberle dado desde el principio. Clare asintió levemente, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras subía a Michael para que durmiera la siesta, sintió el peso de su confianza afianzarse sobre sus hombros. Y por primera vez en años, un pensamiento peligroso y esperanzador cruzó su mente. Tal vez podría volver a ser mamá. Pero la esperanza era arriesgada. Y en esta casa, nada parecía seguro. Arriba, Clare Sanders recostaba a Michael suavemente en su cuna, tarareando la canción de cuna que siempre lo tranquilizaba. Su manita aferró su dedo hasta que sus ojos finalmente se cerraron. Ella se quedó allí un momento, con el corazón en conflicto, dividido entre el calor que la inundaba por el miedo a dejarlo crecer. Cuando regresó al pasillo, Richard Mason la esperaba. No quise empujar, dijo en voz baja, como si percibiera su inquietud. Pero necesito que entiendas que esto ya no es solo un trabajo para mí. Clare se cruzó de brazos, apoyándose en la pared. Y para mí, no puede ser solo una cuestión del corazón. Ya me han quemado antes que el señor Mason. No puedo. Su voz se fue apagando, tragándose las palabras. Antes de que él pudiera responder, el fuerte taconeo resonó por el pasillo. La señora Amelia Clark apareció, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «¿Puedo hablar con usted, señor Mason, en privado?» Richard dudó, luego le indicó con un gesto que lo siguiera a su estudio. Clare permaneció en el pasillo, diciéndose a sí misma que no estaba escuchando a escondidas, pero las voces del interior se oían fácilmente a través de la puerta entreabierta. «Te está manipulando», dijo la voz de Amelia con brusquedad. Las amas de casa no se convierten en niñeras de la noche a la mañana sin una agenda. La respuesta de Richard fue baja, pero firme. «¿Has visto cómo le responde mi hijo? Esto no es manipulación. Es conexión. Una conexión que está usando para asegurarse una mejor posición», insistió Amelia.
Llevo 12 años dirigiendo esta casa y conozco a esa clase de persona. En 6 meses, o exigirá más o se irá por alguien que pague más. A Claire se le encogió el pecho. Y en esos 12 años, Richard replicó, ¿cuántas niñeras hemos tenido? 510. ¿Por qué la única persona a la que Michael se aferra es a la que le dices que se meta en sus asuntos? Eso es porque ignora los límites, espetó Amelia. Es demasiado blanda. Los niños necesitan estructura. Necesitan amor y estructura. Richard replicó, y empiezo a pensar que has olvidado la primera parte. Hubo una larga pausa. Luego, la voz de Amelia se suavizó un poco. Solo hice lo que creía mejor para Michael y para ti. Después de que tu esposa falleciera, mantuve este lugar en funcionamiento. Te protegí de cada pequeña crisis para que pudieras concentrarte en tu trabajo. Pensé que eso era lo que querías. El tono de Richard cambió el tono, desvaneciéndose. Lo hice, pero tal vez lo que necesitaba era diferente. Claire retrocedió un paso antes de que la conversación terminara, no queriendo que supieran que la había oído. Bajó las escaleras, ocupándose de la cocina hasta que Richard reapareció. Parecía más cansado de lo que nunca lo había visto. Camina conmigo, dijo simplemente. Salieron al jardín, bajo el sol del atardecer, que cubría los setos de oro. Durante un rato, caminaron en silencio. Entonces Richard habló, Amelia ha estado conmigo. Esta familia. Desde antes de que naciera Michael. Ella cree que nos protege a él y a mí, manteniendo las emociones a distancia. Miró a Claire. Pero tú, me has demostrado lo equivocado que está. Claire exhaló. Lentamente. No quise interrumpir tu hogar. Negó con la cabeza. Tal vez era necesario interrumpir. Se detuvieron cerca de la fuente. La mirada de Richard se suavizó. Me hablaste de Sofía. No puedo imaginar cómo fue eso, pero creo. Entiendo ahora por qué te niegas a dar un paso atrás. Cuando un niño te necesita. Y no, quiero que te alejes de Michael. Nunca. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Es una promesa peligrosa, señor Mason. Entonces déjame hacerla de todos modos, dijo. Y llámame Richard. Antes de que pudiera responder, un débil llanto se escuchó desde la ventana abierta del piso de arriba. El llanto de Michael. El instinto se apoderó de ella. Claire ya se dirigía a la casa cuando Richard captó su expresión, concentrada, urgente, la misma mirada que él imaginaba que ella alguna vez tuvo para su propia hija. En la habitación de los niños, Michael estaba de pie en su cuna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero cuando Claire lo alzó en brazos, los sollozos se convirtieron en hipo en segundos. Richard estaba en la puerta observando. Le dolía el pecho con una verdad que ya no podía evitar. Había sido un proveedor. Sí, pero no un padre presente. Y en el hueco que él había dejado, Claire había intervenido sin que se lo pidiera. Mientras acomodaba a Michael contra su hombro, el niño murmuró, medio dormido, mamá Claire. Esta vez, Richard no se inmutó ante la palabra. Cuando la respiración de Michael se calmó, Richard sostuvo su mirada. Quédate. No solo hasta que llegue la nueva niñera, porque no habrá ninguna. Quédate como su cuidador, su maestro. Y. Tal vez si te permites formar parte de esta familia. Claire sintió el peso del momento oprimiéndola. Cada instinto gritaba para proteger su corazón. Pero la pequeña mano de Michael se cerró alrededor de su dedo, y la decisión se volvió más clara de lo que esperaba. Me quedaré. Susurró. En ese silencio, Richard se dio cuenta de algo más. Tal vez no solo estaba salvando a Michael. Tal vez también lo estaba salvando a él. Y, sin embargo, en el fondo, ambos sabían que esto era solo el comienzo de lo que amar a este chico y el uno al otro.
exigiría de ellos. La decisión quedó en el aire mucho después de que Clare Sanders dijera las palabras, me quedaré. Richard Mason no habló de inmediato. Simplemente asintió con un silencioso alivio que se apoderó de sus facciones como si se hubiera quitado un peso invisible. Pero ambos sabían que esto no era un final de cuento de hadas. Esto era un comienzo. Y los comienzos siempre conllevaban riesgos. Las siguientes semanas fueron unas tranquilas transformación. Atrás quedó la interminable rotación de niñeras. Atrás quedó el desayuno frío y silencioso donde Michael se sentaba en una trona mientras los adultos discutían los horarios sin que él se diera cuenta. En cambio, las mañanas comenzaban con las suaves canciones de Clare que llegaban desde la cocina, mientras ella lo alimentaba con risas que se derramaban por los pasillos cuando Richard se unía a ellos. Incómodo al principio, pero mejorando cada día, Richard se sorprendió de lo mucho que quería participar. Bajo la guía de Clare, aprendió a bañar a su hijo sin convertirlo en una pelea. A leer el mismo libro ilustrado 3 veces seguidas con diferentes voces. A dejar que Michael le untara mantequilla de cacahuete en la mejilla sin que se enfadara ni se irritara. Y poco a poco, algo cambió también en Michael. El niño que antes lloraba durante horas ahora corría a la puerta. Cuando Richard llegó a casa, con los bracitos extendidos. Una noche, mientras los tres estaban sentados en la sala de estar construyendo torres con bloques de madera, la señora Amelia Clark apareció en la puerta. Sus ojos se posaron en la escena por un momento. Las risitas del niño, la sonrisa relajada de Richard, el ánimo paciente de Clare. «Prepararé el té», dijo en voz baja, y por primera vez en años, su tono era sereno. Después de que Michael se durmiera, Amelia se acercó a Clare en la cocina. «Te debo una disculpa», dijo con frialdad, aunque sus ojos delataban un genuino remordimiento. «Pensé que estaba protegiendo a esta familia. Ahora veo que solo estaba impidiendo que se sintiera como un hogar». Clare esbozó una leve sonrisa. «Cambiar los hábitos de todos nos lleva tiempo». Desde esa noche, Amelia colaboró con Clare en lugar de contra ella, y la casa comenzó a vibrar con una calidez que nunca había conocido. Las semanas se convirtieron en meses. El jardín primaveral floreció, y Richard cumplió su promesa de que nunca llegaría una niñera nueva. Una tranquila mañana de domingo, Michael estaba sentado en los escalones traseros con una pequeña pila de libros ilustrados. Richard y Clare tomaban café cerca cuando él se acercó y le ofreció uno. «Papá, mamá, Clare lista», dijo con voz clara y segura. Richard miró a Clare a los ojos. Ya no había vacilación, ni incomodidad en el título que Michael le había elegido. Era tan natural como respirar. Leyeron juntos hasta que el sol salió más alto. Michael se acurrucó entre ellos. Y en ese momento, ya no importó cuáles habían sido sus títulos anteriores. Empleador, empleado, ama de llaves, empresario. Lo que importaba era que aquí, en este soleado rincón del mundo, eran una familia. Esa misma tarde, Richard llevó a Clare aparte. «Una vez me dijiste que el amor se trataba de estar presente y no de irse», dijo. «He estado pensando. Quiero que Michael crezca sabiendo que eso es lo que su padre también hace. Quiero que me recuerde aquí, no en una oficina». La sonrisa de Claire era cálida, pero había dulzura en sus ojos. «Entonces ya has empezado con Richard. Y eso es más de lo que la mayoría de los niños reciben». En los meses siguientes, Richard reestructuró su horario de trabajo y pasó más tiempo en casa. Aprendió no solo a cuidar a Michael, sino a estar con él. Y Clare, que una vez pensó que su oportunidad de ser madre se había esfumado para siempre, se encontró con un niño que la llamaba mamá y lo decía en serio. No era perfecto. Hubo rabietas, cenas desordenadas y noches en las que Michael se negaba a dormir. Pero la perfección ya no era el objetivo. La presencia sí lo era. Y en una casa que una vez solo había paredes y reglas, ahora había risas, cariño y un niño que sabía que lo amaban.
Porque a veces la familia no es solo con quien naciste. Es quien aparece, se queda y te ama lo suficiente como para no irse nunca. La verdadera familia no se define por la sangre ni por los títulos, sino por quienes deciden quedarse cuando es más fácil irse. Clare le enseñó a Richard que el amor no se mide en juguetes caros ni en horarios perfectos. Está en las canciones de cuna a altas horas de la noche, en la paciencia durante las rabietas, en la disposición a sentarse en el suelo y construir torres solo para verlas caer. Y Richard demostró que nunca es tarde para convertirse en el padre que tu hijo necesita. La vida a menudo nos da segundas oportunidades disfrazadas de responsabilidades inesperadas. La decisión es nuestra: alejarnos porque es inconveniente o dar un paso al frente porque importa. ¿Y tú? ¿Crees que el amor es algo que eliges cada día? Si esta historia te conmovió, escribe un centésimo ed en los comentarios. Cuéntanos desde donde lo ves y comparte este video para que más personas recuerden el poder de mostrar.